Buenos días y que el evento que tengamos hoy nos permita rendirle homenaje a las vidas perdidas en Palestina, nos permita rendirle homenaje también al cuidado de la vida por el joven sicario que atentó contra Miguel Uribe, y por supuesto que la vida de Miguel Uribe y la de todas las personas que hacen política en este país sea cuidada tanto como debió ser cuidada la vida de Rosalía Celis, nuestra compañera que hace tanto tiempo fue descuidada por el Estado, dejaron libre a un posible primario y ha sido revictimizada. Entonces, hoy en homenaje a este evento tratamos de pensar en positivo para que las personas que están en un barco tratando de proteger las vidas de las palestinas, sus vidas sean respetadas por ese Estado genocida de Israel y sus países las defiendan y hagan todo lo posible porque esas vidas sean cuidadas. Desde esta perspectiva, pues le damos inicio a este panel de Claxo sobre prácticas y epistemologías de los feminismos emancipatorios en Colombia. Nosotras estamos ubicadas en el eje de epistemologías del sur, feministas y coloniales. Y bueno, contamos vamos a hacer 4 ponencias, vamos a hacer un poco pesado, fluido, como la vida misma es fluida. Entonces les presento a mi compañera Luz Solano al lado, en el momento que haga su ponencia, vamos a presentar tu historia, Angélica Díaz Preciado y Ana María Ortiz Moreno, que nos habla de su historia. Muy buenos días para todas y todos. Es realmente satisfactorio poder compartir esta mesa con las compañeras Ana María, Angélica y Elizabeth. Nosotras venimos construyendo juntas varios procesos, entre ellos la colectiva feminista emancipatoria y la red de mujeres del Caribe. Entonces, mi ponencia cambió un poco de título porque se llamaba inicialmente, como señaló Elizabeth, pero en realidad voy a tratar de hacer un marco mucho más amplio por 2 cosas, porque me parece importante hacer el contexto de lo que ha venido siendo los avances del feminismo en América Latina y el Caribe, y por otro lado porque la investigación que da cuenta del título de la ponencia todavía no la he terminado, y a pesar de que tengo ya una síntesis de, digamos, de las matrices de análisis, todavía no he llegado a las conclusiones finales, pero les voy a presentar lo que he avanzado hasta ahora. En todo caso, entonces voy a pasar a mostrarles mi presentación. Entonces ahora lo dejé en términos generales como movimiento de mujeres y feministas, dignidad, creatividad y resistencia. Aquí, con esta foto, quiero hacerle un homenaje a las mujeres palestinas que son víctimas junto con todo su pueblo del genocidio. Y como señalaba Elizabeth, ya Israel abordó el barco donde iban los activistas que pretendían romper el cerco para hacer un apoyo al pueblo palestino. Esperemos que esos activistas no sufran ninguna consecuencia letal. Bueno, entonces lo primero que hago es hablar de mi posicionamiento situado en términos de explicar desde dónde hablo. Yo creo que es un avance del feminismo y de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe el que seamos bastante transparentes respecto a dónde nos posicionamos al momento de hablar. Entonces quiero decir que yo comparto muchas de las posturas de los feminismos emancipatorios, y dentro de ellos entiendo que están los feminismos negros, los feminismos indígenas, los feminismos descoloniales y los postcoloniales. También comparto desde el punto de vista de las experiencias de vida lo que son las tradiciones de los pueblos negros e indígenas de Colombia en el Caribe. Entonces, sin pertenecer a ninguna comunidad específicamente, entonces yo me declaro afroindígena para reivindicar ese derecho que tenemos de posicionar políticamente sus epistemologías, pero sin que intentar reemplazarlos. Entonces, desde ese punto de vista me reclamo
afroindígena. Soy profesora universitaria, activista feminista y creo que es importante que todos los movimientos sociales en este momento incluyan el tema ambiental dentro de sus análisis. Lo que he intentado hacer, pero no se va a notar mucho en esta ponencia. Bueno, lo primero que quiero hacer es decir que quiero hacer un reconocimiento epistemológico de los aportes de las mujeres en los procesos del auge feminista que hubo entre 2015 y 2019 en América Latina y el Caribe. Resulta que han salido muchas películas de Hollywood, en Cannes, y las artistas y digamos muchos directores y directoras han documentado lo que pasó con el Me Too y hay series muy importantes que hacen denuncias, pero desde el punto de vista epistemológico hay un robo de las ideas y hay, digamos, un desconocimiento de dónde proceden las iniciativas que han dado cuenta del último auge del feminismo a nivel internacional, que yo lo sitúo entre 2015 y 2019, lo cual fue interrumpido por el COVID-19. Yo tengo la hipótesis de que el COVID-19 interrumpió el alza que venía teniendo el movimiento feminista a nivel de América Latina internacional y que se estaba aperturando a nivel global. Entonces el COVID, como lo mostraré más adelante, interrumpió ese auge y solo ahora, 5 años después, es que se está recomponiendo. Entonces quiero empezar por decir que el auge del movimiento feminista latinoamericano y caribeño empezó en 2015, el 3 de junio se cumplieron 10 años que se hizo el lanzamiento en Buenos Aires de la campaña Ni Una Menos. Y esa campaña recogió la frase de la poeta mexicana Susana Chávez. Esta es Susana Chávez, quiero reivindicarla especialmente. Susana Chávez era una poeta mexicana que se dedicó desde 1995 con un lema, ni una mujer menos, ni una muerta más, a denunciar los 700 casos de mujeres asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez. Cuando ella murió, por supuesto no iba este número de casos, pero entre 1991 y 2011 hubo 700 casos de feminicidios en Ciudad Juárez y ella lanzó esa campaña. Y luego fue asesinada por 3 hombres jóvenes que la violaron, le cortaron una mano para hacer aparecer que era un crimen de la mafia, luego la asfixiaron con una bolsa y tiraron su cadáver a un caño. Entonces a esta mujer le debemos la campaña Ni Una Menos que recogieron las feministas argentinas. Entonces así fue como estas mujeres están cumpliendo 10 años de haber lanzado esa campaña. Resultó que una de las principales promotoras fue Marcela Ojeda, una periodista muy importante en Buenos Aires, y todas las periodistas de los principales medios argentinos fueron principales protagonistas del lanzamiento de la campaña. Resulta que hoy, a 10 años de estar celebrando ellas en esta semana el lanzamiento de la campaña Ni Una Menos, están siendo reprimidas por el gobierno de Milei, que las ha destituido de todos los cargos que tienen en periódicos del Estado. Bueno, luego tenemos que se dieron movilizaciones masivas en Chile, en Polonia, en España, en Estados Unidos, movilizaciones sociales masivas de mujeres feministas en Chile, en Puerto Rico y en Colombia. A partir de la iniciativa de las mujeres argentinas se planteó la primera huelga internacional de mujeres que promovió esa campaña contra los feminicidios, y se realizó la huelga internacional de mujeres el 8 de marzo de 2017 en 50 países. Fíjense que se inició la campaña Ni Una Menos y se inició la huelga internacional de mujeres, se inició en América Latina y el Caribe, específicamente en Argentina, en Chile y el Cono Sur y otros países, y además después fue secundada por las feministas españolas. Entonces fíjense que solo en 2007 salió el Me Too, pero en el Me Too también hay un robo epistémico. Resulta que esta mujer que ven aquí al centro, ella se llama Tarana Burke. Esta mujer, fíjense, con su cartel, su camiseta del Me Too, una mujer negra lanzó la campaña, lo usó
el eslogan del Me Too desde 2006, pero resultó que solo cuando la actriz Alyssa Milano decide lanzar la frase por todas las violencias que estaban sufriendo las actrices en Hollywood, fue que se popularizó el Me Too. Entonces también quiero reivindicar a Tarana Burke, porque fue ella en la que realmente lanzó el movimiento de Me Too, y le agradecemos a la actriz Alyssa Milano que lo popularizó, pero también hay robos epistémicos en este sentido. Luego viene que en este auge del movimiento feminista a nivel internacional, las mujeres de todo el Caribe y de toda América Latina, las indígenas y las afros, han trabajado con una consigna muy importante, que es mi cuerpo, mi territorio. Y esta consigna es bien importante porque propone ir contra el maltrato, el uso, la apropiación del cuerpo de las mujeres, pero también de los territorios, y también contra el despojo y el extractivismo. Entonces, desde ese punto de vista podemos decir que las mujeres indígenas y las mujeres afro han hecho un aporte epistémico importante que mis compañeras creo que van a tocar más adelante. Entonces, vemos que la continuidad del ANJU se vio a partir de la candidatura de Bolsonaro en Brasil, y el 29 de septiembre de 2018 en 70 ciudades de Brasil, las mujeres protagonizaron la movilización más importante contra el candidato y luego presidente, y fue una consigna que recorrió todo el país, que él no, él nunca. Y fueron las feministas brasileñas las que durante todo el gobierno de Bolsonaro hicieron frente a sus políticas conservadoras. Luego viene, no tengo tiempo de mostrarles todo lo que fue el protagonismo de las feministas puertorriqueñas para tumbar a un gobernador que se burló de una camiseta de una mujer feminista. Es decir, no solo fue, digamos, la burla que él hizo porque ella tenía una camiseta que decía soy feminista, soy lesbiana, soy latinoamericana. Él se burló en redes sociales, dice, uy, eso como que es un concurso de identidades, algo así. A partir de que se conoció el chat del gobernador de Puerto Rico, se inició un amplio movimiento que llevó a la movilización popular más importante, donde participaron todos los artistas reconocidos de Puerto Rico, como los de Calle 13 y Ricky Martin, y todos ellos participaron y tumbaron al gobernador, ¿verdad? Y las mujeres, la colectiva feminista en construcción, fue la principal protagonista de este evento. Luego, las argentinas volvieron a lanzar la huelga internacional de mujeres el 8 de marzo de 2018, luego se repitió en 2019, y en 2020, en pleno COVID, las mujeres españolas paralizaron ese país y las acusaron luego de haber propagado el COVID. Pero hasta el 8 de marzo de 2020 podemos decir que llegó ese auge donde las mujeres españolas protagonizaron uno de los capítulos más importantes de movilización feminista en el mundo. Y tenemos que decir que las feministas hemos acompañado en todo el mundo las luchas antirracistas que se inició por el caso de George Floyd, que fue ahorcado con la rodilla de un policía. Entonces se organizó el movimiento Black Lives Matter, que significa las vidas de los negros importan, las vidas negras importan. Bueno, ¿cuánto me queda? Te queda como 5 minutos, ¿sabes? Voy empezando. Bueno, entonces, bueno, voy a ir muy rápido, no voy a empezar a detenerme a definir cuáles son las características de ese auge. Quiero decir que estas son las fotos de la movilización feminista contra Bolsonaro, esta es la de las feministas en Argentina, y entonces la característica más importante es que el feminismo del sur convoca al feminismo internacional y que se plantea fundamentalmente que es lo colectivo lo importante, no es el feminismo liberal, el feminismo del individualismo, el feminismo consumista, es el feminismo de lo colectivo, el feminismo de las propuestas de cambiar, no solo el mundo para las mujeres, sino el feminismo para todos los seres humanos. Y en esas movilizaciones feministas
vemos que una consigna importante es la lucha contra toda forma de violencia a las mujeres, contra los feminicidios, la violencia en general. También en gran parte fue la lucha por la interrupción legal del embarazo. Esos son todos los pañuelos que usaron todas las campañas feministas a nivel internacional en la lucha por los derechos reproductivos y sexuales. Esta es una muestra de la viva nos queremos contra los feminicidios. Entonces tenemos que decir que las mujeres hemos estado luchando por nuestros derechos, pero también por los derechos humanos, la paz estructural, que también se puede denominar como paz restaurativa y transformadoras. Estas son las causas feministas que han movilizado a toda América. Ahí desde 2005 ya les conté lo que pasó de 2005 hasta 2020. Y nuevas epistemologías de las movilizaciones feministas. Entonces, esto sí se lo quiero comentar. La narrativa feminista de América Latina y del Caribe pluraliza las voces y es intrínsecamente colectiva. Se plantea el cuerpo territorio como un escenario político. Se reivindican las emociones como movilizadoras de luchas. La recuperación de los rituales de las mujeres de los pueblos ancestrales, indígenas, afro, campesinos y populares en general. Y se pone la defensa de la vida como centro de las luchas, pero además el tema de los cuidados como prioridad en las políticas públicas y la utilización del arte, los rituales y muchos dispositivos culturales de las tradiciones populares, y eso es lo que hemos querido presentar aquí, que ya hace parte de nuestras iniciativas y de nuestro ADN, de representar los alimentos, de representar las tradiciones, de representar el arte. Primero que todo saludar el espacio. Como se acostumbra desde la sierra, pedir permiso para que la palabra fluya y se integre desde los distintos conocimientos, sentires pluriversos de lo que somos y representamos. Yo vengo y desde ahí me sitúo, desde la Red de Mujeres del Caribe. Recogemos esos feminismos emancipatorios, decoloniales, pero especialmente desde hace alrededor de 13 años estoy cercana y hago parte, única no indígena que hace parte de ese proceso que precisamente Yusmilla nos acaba de mencionar dentro de su estudio y su análisis, que es el mochilón de Cabuya de Fique, que es una agenda intercultural de paz. Entonces, en este caso yo les voy a hablar hoy de un concepto que a partir de ser parte de ese proceso se ha venido reflexionando y posicionando, porque de alguna manera, más allá de un concepto académico y esencialmente epistémico, es que en realidad es un postulado político existencial que dialoga y busca dialogar con esos otros saberes, desde esos otros saberes, con ese mundo académico, pero también con la necesidad de una humanidad que hoy está interpelada desde las pedagogías de la crueldad y de la política de la, digamos, de la guerra, ¿no? que se instala desde lo que yo también voy a trabajar, que es una categoría territorio, cuerpo, memoria. Entonces voy a hablar desde la paz intercultural, desde los territorios, cuerpo, memoria, la experiencia de reflexión que hemos estado trabajando de mujeres indígenas, cancuamas, arhuacas, cogis y huihuas, ¿sí? Esta es una propuesta que viene desde la Sierra Nevada, que busca dialogar y ampliar conceptos esencialmente occidentales sobre la paz, sobre el aporte que se hace desde las mujeres indígenas a estos procesos y que tiene su base en conocimientos y prácticas ancestrales. En este caso, el mochilón de Cabuya, como les decía, y ahí ustedes van a ver en el centro, un poco emanando ese saber, la mochila es el pensamiento de las mujeres de la sierra, y es pensamiento que viene desde el postulado de la ley de origen, que es quien rige en adelante las prácticas y los saberes que hoy tienen un reconocimiento desde la UNESCO en el 2022, pero que milenariamente han sido formas de interacción con el mundo para pervivir
para permanecer en los territorios y donde las mujeres cumplen un papel muy importante. El mochilón de Cabuya de Fique de alguna manera traduce o se acerca a hacer una propuesta de interculturalidad a la hora de hablar de la paz y precisamente recoge esos tres elementos o los hemos ido identificando. El primero, que recoge la resistencia histórica que los pueblos de la sierra han hecho a la historia misma de la colonización capuchina, que fue muy violenta porque fue en esa época donde la oleada de evangelización que se trajo a esta zona del país eliminó en gran parte, especialmente al pueblo cancuamo, vestido, lengua, códigos ancestrales, pero también generó unas tensiones internas y una reconfiguración del territorio y todo el tema de la ancestralidad. Pero igual a la resistencia está la reexistencia de la que voy a hablar ahorita, en la que están los pueblos indígenas, la sanación como una práctica milenaria que hace parte de todo lo que se concibe y de lo que ocurre cotidianamente en el quehacer de la vida de los cuatro pueblos, pero especialmente de la labor que cumplen las mayoras y las mujeres como dadoras de vida, transmisoras de la cultura. El tercer elemento es armonía, que tiene que ver con el restablecimiento del equilibrio como un mandato que está desde la ley de origen, y uno pensaría ley de origen es la historia, es el mandato de origen, pero en realidad es un mandato que está adelante. Lo que dicen los mayores y las mayoras es, el mandato de origen no es a lo que tenemos que volver, sino es el volver que está adelante. Entonces es un poco como lo mencionan, el futuro es volver al origen. En realidad es el quehacer de toda la cotidianidad y de toda la capacidad que se tiene desde esa potencia de existir en las posibilidades de restablecimiento ante esas distintas situaciones de violencia que han venido afectando a los pueblos de la sierra. ¿Desde dónde se sostiene? Desde los cuatro horcones, y explico, cuatro horcones son los cuatro pueblos de la sierra. Los cuatro pueblos de la sierra son la ancestralidad viva. Son ellos y ellas portadores de esos conocimientos, de esos saberes y esas prácticas que se dan precisamente alrededor del mandato natural, que es hacia donde hay una aproximación que hacemos en el mochilón de Cabuya de lo que significa la paz. La paz es un concepto esencialmente occidental, ¿sí? Y tiene tal vez unas autoridades a las que ahorita haré alusión, pero desde la cosmogonía de los pueblos de la sierra, la paz es un concepto propio que tiene que ver con todas las, digamos, esos circuitos de saberes y prácticas para el mantenimiento de la armonía y el equilibrio de la madre tierra. Y ahí un poco lo que va ocurriendo es que la concepción de paz, como también lo decía o se aproximaba a Yusmidia, es que ya la paz no es solamente entre los humanos, la paz aumenta y se amplifica a todo lo que existe en términos de los seres humanos, lo material, lo inmaterial y lo espiritual, ¿sí? En este caso. Y por lo tanto, tiene que ver con el cumplimiento de lo que establece la ley de origen. Entonces, aquí donde estoy, digamos, exponiendo, son desde donde se basa ese mochilón de Cabuya para la fuerza que representa como una propuesta modelo de paz en el diálogo intercultural, ¿no? Ese mochilón ha venido recogiendo, por una parte, la recontextualización cultural de los pueblos, es decir, la fuerza que ha tenido Occidente de penetrar y a través de las oleadas de violencia saquear, eliminar y desvestir, por ejemplo, lengua, prácticas, códigos a estos pueblos, es que esos cuatro horcones que representan los distintos pueblos, Coqui, Cancuamo, Huigua y Arhuaco, es que al ser ellos elementos vivos de la ley de origen,
entonces están en unos procesos de permanente, digamos, reexistencia, ¿sí? de estar ligados unos a otros, apoyando que no se pierdan precisamente esos códigos. Y el caso más específico es lo que ocurre en este momento entre el pueblo Wiwa y pueblo Kogi con los Cancuán. Y es que están desde los años 80 acompañando toda esa, digamos, recuperación de vestido, lengua y distintos códigos espirituales para el mantenimiento, ¿no? de esa. Y ahí es donde se entiende lo de los horcones, que lo explican un poco así, es que los cuatro pueblos de la sierra son como la mesa. Si falta una pata, se genera el desequilibrio. Entonces, la importancia de esa trayectoria en la recontextualización cultural es que es necesario acompañar ese hermanamiento para que los unos fortalezcan a los otros. Y la otra es cómo los aprendizajes frente a esas oleadas de violencia les ha llevado precisamente a generar unas capacidades de reexistencia en términos de, por ejemplo, cómo responder al contexto de conflicto, al proceso de justicia transicional frente a los reclamos de verdad, de justicia, de reparación integral, de no repetición. Y me regalan un poquito de agua porque se me secó la boca. Qué bonita, gracias. Sí, va a traer. Gracias. Gracias. Se me seca la boca acá. Entonces, digamos el mochilón de Cabuya, estos son los postulados de los que se alimenta precisamente para hacer digamos una propuesta en ese diálogo de interculturalidad. Y en este caso lo que tiene un elemento fuerza en su propuesta como tal es que recoge una categoría que viene de la chacana de los pueblos de la Via Yala, que es esta categoría del territorio cuerpo-memoria, que digamos ya cuando entra Occidente establece la relación cuerpo-territorio, pero realmente lo que establece desde la chacana es que hay una relación desde el cognoscentir, es decir, no es solamente un tema del pensamiento, porque incluso desde el mundo de los pueblos de la sierra y otros pueblos en el Avia Yala, el pensamiento es espiritualidad, ¿cierto? Sino que, digamos, todo está integrado. Entonces se habla de que en el caso del territorio cuerpo-memoria estamos hablando de principios de complementariedad, reciprocidad digamos, interconexión, ¿sí? Quiere decir que no existen eslabones aislados entre lo que se entiende del cuerpo con lo que se entiende en el territorio y con lo que se entiende en la memoria. Y lo explico. Lo que pasa, por ejemplo, con una mujer que es violada, desde la cosmovisión hay una relación profunda en el daño al territorio, en la afectación, en el desequilibrio que se causa. Por lo tanto, también se causa en esa capacidad de reexistir en la memoria, es decir, en los códigos de respeto y equilibrio de la existencia, por ejemplo, de la espiritualidad de esa niña y del pueblo como tal, como colectivo. Entonces, aquí lo importante de esto es que nos plantea un momento de interconexión, que es a su vez el elemento de sanación. Cuando se aborda la sanación desde los pueblos de la sierra, lo que busca es reconectar, volver a unir elementos que en este caso las distintas formas de violencia van rompiendo y que rompen en términos de esa integralidad, ¿sí? Ahora pues, entonces, como estaba un poco hablándoles del marco desde donde el mochilón de Cabuya se plantea, entonces el mochilón de Cabuya tiene 5 cabullas que, pues, explico a las cabullas. La cabulla es un hilo que viene especialmente del fique, que tiene un procesamiento y que, como decía ahorita, la mochila es pensamiento de mujer, y al ser pensamiento de mujer tiene un vínculo profundo desde la madre de origen, que es la madre Seimeku,
Y en este caso, eso que les decía de la chacana, del territorio cuerpo-memoria, quiere decir que la mochila también es representación de esa interconectividad, porque es un solo hilo pero está interconectado. Y si lo vemos como está acá, que tiene varios colores, es decir, habla de un pluriverso, ¿sí? Porque recoge no solamente esa relación territorio-cuerpo-memoria, sino las posibilidades de existencia de muchos mundos. Y en este caso, desde la espiritualidad, se habla de, espiritualmente, de 9 cielos hacia arriba y de 9 cielos hacia abajo, que incluso tienen que ver, por ejemplo, con temas como astronomía, que tiene que ver con la relación del territorio, por ejemplo, con los órganos que tienen los territorios. Los pueblos indígenas dicen, cuando nos hacen minería, nos están sacando los órganos, porque está estrechamente relacionado a cómo podríamos intentar concebir esa relación de nuestros cuerpos con lo que la madre tierra representa. Entonces, las 5 cabullas rápidamente las explico. Esta es como la propuesta ya, ¿sí?, de lo que significa el mochilón de cabulla de Fique. Y la primera tiene que ver con ratificar, este mochilón empezó en 2018, y el reconocimiento de la UNESCO del sistema de conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales fue en el 2022, pero ya el mochilón venía diciendo es que la paz la hemos venido construyendo los pueblos de la sierra milenariamente. Lo que hay que empezar a plantear es qué significa esa paz desde esos pluriversos, en este caso pueblos nativos de la sierra. Lo segundo tiene que ver es el papel que cumplen las mujeres dentro de ese ordenamiento, teniendo en cuenta que son y cumplen una labor de esas tejedoras. Son en la cultura de la sierra las que van haciendo esos procesos de interconectividad, reciprocidad, complementariedad, y lo hacen con los hombres en el sentido de salvaguardar la comunidad. La tercera cabulla es donde manifiesta precisamente de que cada acto de violencia rompe ese tejido y rompe la interconexión del territorio cuerpo-memoria, de tal manera que lo que le pase al territorio le pasa al pueblo y a las mujeres, porque el territorio es mujer, ¿verdad?, concebido desde esa ley de origen, y por lo tanto no se puede atender solamente la violencia física o la violencia territorial por aparte, sino que se tiene que entender en esa integralidad. La cabulla 4 tiene que ver entonces con todo lo que se ha venido desplegando históricamente por parte de estos pueblos y especialmente liderado por las mujeres. Es una reafirmación del papel y el aporte histórico de las mujeres indígenas a esos manifiestos del buen vivir que también hacen parte de la chacana, ¿sí? Es decir, la relación territorio-cuerpo-memoria, ese equilibrio que se busca, es parte de defender o mantener precisamente ese buen vivir. Y el último es precisamente la necesidad, yo creo que puedo dejar ahí, hay un tercer momento de la presentación que ya es la reflexión de cómo esto entra a ser parte de un modelo de paz, ¿sí? ¿Por qué es un modelo de paz? Y dialoga. Pero esta quinta cabulla lo que plantea es la necesidad de abrirse, de primero de mantener un diálogo hacia adentro, precisamente porque es necesario todos los procesos de colonialidad, ¿verdad?, de reafirmación de sus códigos propios, pero no aislados de Occidente. Entonces es un diálogo hacia adentro, pero también un diálogo hacia afuera. Y en ese sentido, lo que plantea como modelo de paz el mochilón de cabullas es que no es suficiente dar la oportunidad a entender cómo los pueblos, cómo entendemos a los pueblos desde Occidente, sino la posibilidad desde ese relativismo cultural de cómo los pueblos pueden vernos a Occidente y convocarnos a nuevas formas lideradas por las mujeres para hablar de una paz que es integral, ¿sí?, que es, digamos, que busca precisamente entender ese equilibrio del territorio cuerpo-memoria, pero especialmente que abarca algo. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá. Yo voy igual a ser muy breve. La idea es tejer las ideas que hemos estado escuchando en esta mesa en el símbolo de la mochila.
a partir de la celebración de los 30 años de la Red de Mujeres del Caribe y una revisión de qué era la red, cómo había surgido, cuáles eran los pasos que se habían dado para tejerse desde organizaciones comunitarias y de base a hacer una red regional de mujeres. Entonces pensé cómo funcionaba, cómo es la forma en la que las mujeres se relacionan, en que establecen dinámicas, se articulan, y en eso pues observé y entendí también pues a partir de un trabajo previo que habían hecho Yusmilia y Angélica, entendiendo los procesos de tejido, sobre todo pues de las mujeres cancuamas, como siempre inicia con un chipire, así llaman las mujeres cancuamas. Chipiro. Chipire. Este es el chipire, es el inicio. Entonces decimos que las mujeres se tejen en círculo, en horizontalidad y desde el centro hacia afuera. Luego entiendo mejor la forma de espiral, que es una forma que además tiene mucho que ver no solo con las mujeres del Caribe colombiano, sino con la espiralidad del pensamiento latinoamericano. Esta forma es muy importante porque es una alternativa concreta de cómo funcionamos, no solo nosotras, sino es una forma de explicar otros tipos de luchas situadas en el sur global, y que es completamente opuesta a la forma piramidal, hegemónica y patriarcal. Entonces la espiralidad nos explica también una fuerza y un sostén. La espiralidad, además tejida en mochila, contiene. La espiralidad de la mochila pues significa un tejido de un hilo que son hebras de fique o hebras, hilos de lana o de algodón, que en el caos del mundo encuentran un orden. Eso también estaba, eso me parece muy agudo dentro del texto de las mochilas que hicieron Angélica y Yusmilia, y es que en el tejido de mochila, a través de ese trabajo de manos de mujeres, sobre todo, también hay hombres que tejen, pero tenemos que entender también que cuando vemos una mochila vemos sobre todo el trabajo de mujeres afro, indígenas, latinoamericanas, o sea, nuestras mochilas, ¿sí? que tengan unos rostros concretos que ordenan y le dan sentido en un objeto con sentido al mundo, al caos, ¿sí? Entonces, desde el objeto, entender que lo mismo sucede con las organizaciones sociales y con los tejidos comunitarios para podernos hacer red, para podernos hacer ese gran útero y uterarnos entre nosotras, para también darle un orden a ese caos. Porque es necesario además, y es una respuesta concreta a los desafíos que nos presenta la sociedad actual, cada vez más caníbal, cada vez más explotadora, más cruel. Y es porque en el útero de la mochila nos cuidamos, porque la mochila además también es un objeto que desde que se piensa, desde que inicia el tejido, si quieres, me haces el favor de pasarlo para, ese es el chipire. Cuando se inicia el chipire se le pone una intención, un pensamiento. Entonces el inicio es muy importante. ¿Con qué pensamiento voy a tejer esta mochila? ¿Qué es lo que quiero regalarle a la persona que va a aportar? Un pedazo de su vida. Entonces cuando se regala una mochila, cuando se le teje una mochila al padre, a la madre, al hijo, a la hija, se le regala también un pedazo de vida. Algo nuevo va a cargar en ese útero, en esa nueva vida que yo le estoy regalando. Cuando usted recibe una mochila nueva, es un nuevo útero, es un cambio de vida. Entonces, en la red observé yo que las mujeres
nos uteramos. O sea, no solo nos cuidamos, no solo nos arropamos, no solo nos maternamos, no solo nos contenemos, nos sostenemos, sino también podemos decir que nos uteramos. Y esta figura del útero pues es porque dentro de la cosmovisión indígena esta forma de mochila asemeja al útero de la mujer, pero además cuando yo pensé en las mujeres del Caribe y en qué podía sentir, y cuando empezamos a preguntarle a las mujeres qué es ser una mujer del Caribe, que se siente estar dentro de la red de mujeres del Caribe, pues el mar era muy importante. O sea, la presencia del mar o del río para algunas mujeres era muy importante, y pues también en esta búsqueda de sentido del útero llegó el sonido del mar como muy similar al sonido del útero, un sonido que es palpitante, que se expande, que se recoge y que cobija. Entonces el sonido, el útero tiene un sonido muy similar al del mar, y nosotras tenemos que uterarnos además porque es una necesidad que nos impone los retos del mundo que habitamos hoy en día. El sistema nos ha dicho de muchas maneras que a las mujeres no nos puede sostener. Nos lo ha dicho con violencias silentes, con violencias cotidianas, pero también con violencias explícitas y contundentes, macabras y crueles. El sistema no nos puede cobijar, no nos puede arropar, entonces tenemos que uterarnos entre nosotras, tejernos entre nosotras. Entonces, esa fuerza que hemos encontrado para poder responder a algo que, pues así como lo vieron en Chipire, tiene que ser una construcción desde lo íntimo, ¿sí? Porque mis luchas son con mi compañero, con mi pareja, con mi padre, con los afectos más cercanos. Entonces tengo que tejerme con mujeres que me permitan una resistencia para esas luchas que yo debo afrontar día a día, pero que también me contenga en red, y donde yo pueda invitar y tejer con otras mujeres. Entonces, bueno, la red de mujeres del Caribe en este momento son más o menos 400 organizaciones de mujeres que se vinculan, que se sostienen, que están en un diálogo más o menos constante, pero que tienen la premisa de cuando hay una necesidad y cuando hay una emergencia se recoge la red, ¿no? Se contrae la red y se puede acudir a ese llamado. Entonces, esa forma de tejido de mochila de las mujeres, ¿sí? Nuestra forma de tejernos es así, es circular, es en espiral, pero como les decía, también pues podemos pensar en esa forma de tejido como una forma contraria a la piramidal y muy similar a otras formas de tejido de otras luchas del sur global, de Latinoamérica. Podemos pensar en el CRIC, en el CONAMAC, pues diferentes luchas de sociedades marginalizadas. Y bueno, pues digamos que es imaginarnos, ¿no? Desde el tejido, desde lo íntimo hasta lo externo, hasta lo político, hasta lo que ve la política no como alguien que está en el poder y ejerce autoridad, sino como algo que construimos entre todas y entre todos. Pues me parece que es muy claro en cómo surge la Red de Mujeres del Caribe, como esa única forma posible para que el planeta subsista y para que todas las formas de vida puedan permanecer de una forma digna y feliz. Entonces, yo creo que las mujeres en la red le dan un ejemplo al mundo de cómo se puede plantear una democracia abigarrada.
de cómo nosotras desde diferentes formas de organización, planteando diferentes mecanismos de sostenimiento en distintas dimensiones, no solo pues lo que tiene que ver con lo afectivo, que es muy valioso y no está cuantificado, pero sí desde ahí creamos también alternativas de poder económico, poder político, de capitales culturales que son muy difíciles de ver ante la expansión de este sistema pues tan abrasivo y explotador que tenemos, pero no deja de ser menos importante y constante en el cómo respiramos las mujeres, no en unidad como individuos, sino en tejido y como útero. Al iniciar esta conversación tiene que ver con precisamente cómo los feminismos y las organizaciones de mujeres hemos enfrentado un componente que subyace y casi no se visibiliza, pero que es el soporte de la desigualdad, de todas las formas de exclusión, de racialización, de todas las formas de subyugamiento de la vida humana e inhumana, que es la injusticia epistémica. Entendiendo por injusticia epistémica el hecho de que las palabras, los pensamientos, los hechos realizados o las verdades propuestas por parte de las personas subalternizadas no son consideradas de valor, no son consideradas portadoras de verdad. Y frente a eso, ese es un componente que subyace a la desigualdad, pero no es visible, es más bien una práctica, como dijéramos, permanente, perversa, que nos hace sentir mucho dolor cotidiano, pero que a veces ni siquiera tenemos la manera de nombrar. Por eso estaba yo hablando, un poco provocadoramente, desde el canibalismo capitalista y cómo las mujeres hemos hecho unos esfuerzos enormes por avanzar hacia construir una democracia abigarrada. Y cuando digo abigarrada, observen la mesa en su conjunto y piensen en todo lo que está encima de la mesa, por qué está, qué nos dice, qué está haciendo con nosotros, lo que está en la mesa, qué está haciendo ese objeto que está colocado allá, en donde decimos Netanyahu, OTAN, Unión Europea, nos mataron, y ustedes ven escrita con la letra de mi nieta unas palabras de unos nombres de unas niñas. Esas son niñas de menos de un año que fueron asesinadas, por eso ven unos zapaticos ahí de todo esto que ha hecho Israel contra Palestina. Entonces todo esto es para que vayamos viendo, que vayamos entrando en la idea del abigarramiento. Bueno, yo tengo como hipótesis, y creo que aquí todas lo hemos ido como mirando, que los feminismos emancipatorios en un sentido muy amplio, como lo planteó muy afortunadamente Lidia, con ejemplos muy específicos de todo el continente casi, y en especial la Red de Mujeres del Caribe y otras que actúan y que no conocemos, como por ejemplo las mujeres de alas negras y todas que enfrentan la violencia espantosa paramilitar en Buenaventura y otras mujeres en todo el país, resisten al poder patriarcal y al capitalismo neoliberal que devora de manera embrutecedora el trabajo y la producción de las personas asalariadas, las no remuneradas y los bienes comunes. ¿Cuáles bienes comunes? La naturaleza, el Estado, porque el Estado lo pone al servicio del capital completamente, la arquitectura, y eso lo estamos viendo ahorita cuando hay un barco de personas que van de varias nacionalidades, van por el mar hacia Palestina, y que hizo Israel, abordó el barco y tiene presas a estas personas. Entonces ahí lo que yo digo es que hay una arquitectura institucional nacional e internacional y una normatividad vigente para el funcionamiento de los tribunales de mediación de los conflictos y
y la protección de la justicia de la paz y la democracia de baja intensidad que aún existe, que está siendo devorada por este capitalismo caníbal. Y los feminismos lo que hacemos es enfrentar con un conjunto de prácticas disímiles, cortas, que son muy sutiles, como todo esto que estamos haciendo aquí y lo que han contado los compañeros. Yo pienso que en la práctica política los feminismos y las organizaciones de mujeres, señalo el caso del Caribe que hemos estudiado, presentan unas estructuras de comprensión en el sentido de Hannah Arendt, que no es el sentido tradicional de entender cómo sugestionar a una cajita previa que yo tengo en la cabeza y agarro lo que está afuera y lo meto en mi cajita y digo comprender. No, es otro sentido que ahora podemos ver y comprender ese capitalismo racializante y ecocida que empobrece a grupos poblacionales, ver esas prácticas de lucha constante por medio de encuentros, ágoras, juntanzas, constituyentes emancipatorias, estudios, investigaciones y estos mismos espacios de diálogo que hacemos. Además hemos formulado demandas desde los feminismos en función de la paz y la democracia y ahora últimamente andamos detrás de la democracia desgarrada. Hemos construido formas de relacionamiento distintas y nos hemos puesto a reconstruir desde adentro del Estado para habitar unos espacios que sean muchos más potenciadores de normas y leyes en favor de las mujeres. ¿Qué hemos hecho en materia de justicia epistémica? Entendiendo que la justicia epistémica es esa revalorización, ese reconocimiento de que tú, aunque seas la señora negra, aunque digo porque así lo lee la gente, hay a la entrada de mi como de Buenaventura, del Guarda. Entonces, la gente pasa derecho. Es invisible. Entonces, la injusticia epistémica empieza a morir ahí, ¿no? No vemos a las personas porque son negras, son indígenas o por una función específica que hacen. Porque el capitalismo neoliberal no nos da tiempo de lo que está pasando por encima. Entonces, el valorar en las personas eso es desestabilizar ordenamientos patriarcalistas, racistas, clasistas contra la población LGBTI+, que están presentes ¿dónde? En la práctica y en las formulaciones de las normativas. Entonces tú ves que con Luis y otras compañeras acá tuvimos que desmontar la idea de que la violación era con ¿te acuerdas del famoso nombre que le da? El hasta viril. Miren ustedes, de pronto no sé si algunos aquí saben que es un asta. El asta es el lugar donde se coloca la bandera. O sea, el asta es un objeto de respeto. Entonces, solamente se reconocía la violación contra una mujer si había penetración con el asta. Todo lo demás. Miren lo complejo. Ahí se estaba valorando un objeto que era convertido en vulnerante contra un ser humano. Se lo estaba valorando. El asta, todo vulnerante al género privado. Nosotros hemos logrado desmontar eso de manera que se ha cambiado este tipo de formas de nombrar una cosa tan violenta como es. Y hemos logrado avanzar en que se reconocen muchas formas de violación. Bueno, y nosotros también hemos logrado construir y aportar a un tinglado, a un conjunto de normativas y prácticas que cambian el enfoque de justicia. ¿Por qué? Porque hacen visible la voz de la gente afro, la voz de la gente indígena, la voz de las personas desposeídas. Y ha de ser así tan importante y necesario que en este momento que a mucha gente no le daban reconocimiento como víctima porque estaba declarando temporalmente. Hágame el favor, una persona que está desplazada en la miseria, desplazada en varias cosas, ¿a qué horas tenía para saber que la norma decía que tenía que presentarse a tal época y si no quedaba por fuera de la posibilidad de ser reconocida como víctima y de que haya para ella verdad, justicia y reparación? Entonces, nosotras hemos peleado ese conjunto
de mejoras a la norma, y entonces tenemos la 1448 de 2011 y la 2421, y tenemos una bellísima, ¿cuánto? 5. ¡Oh, por Dios! La 1421 y la ley de mujeres buscadoras, que es la 2364. ¿Quién es una mujer buscadora? Es una mujer, y ¿saben qué? No son tanto las mamás, creo que ya dolor o se habrán vuelto mujeres. El porcentaje más alto de mujeres buscadoras son las hermanas y las cuñadas, y están buscando a sus familiares y son revictimizadas, son resentidas, son estigmatizadas. De manera que nosotras en nuestra lucha cotidiana estamos perfeccionando, así dentro de este sistema patriarcal todo es tan difícil, pero estamos mejorando. También la defensa de la juventud, la infancia, la adultez, entre otros seres afectados por la desigualdad, sigamos, y también, por supuesto, como lo planteamos acá, para defender la naturaleza. Hay unos conceptos claves que los voy a, solo como una provocación. Nancy Fraser trabaja 4 componentes grandes de lo que es el capitalismo caníbal y que se relaciona. Ella trasciende la idea de que el capitalismo es un sistema económico de explotación, y entonces habla de un sistema que además de explotar es propio. ¿Y es propia qué? Pues las tierras, es propia los bienes de la naturaleza, es propia esas prácticas que habíamos construido de justicia internacional, es propia del Estado como proveedor de justicia, lo convierte en un proveedor de formas particulares para evitar que se cumplan los derechos, que se le garanticen los derechos a las poblaciones asalariadas. Y ella trata de conectar, demuestra que el racismo, también el sexismo, claro está, confisca corporalidades, capacidad reproductiva, tierras, y las devora el Producto Interno de los países del sur global. Esta reflexión de Fraser es bien interesante y trasciende, digamos, de la mirada tradicional que tenemos del sistema capitalista como un sistema que explota al asalariado, no, que explota al no asalariado, y explota poblaciones que ha esclavizado y racializado. Los feminismos entonces contrastamos esos ámbitos del canibalismo capitalista que expropia las riquezas naturales y los pueblos subyugados, que explota el trabajo asalariado mediante la pérdida de garantías. Yo en esto sí quiero ser como enfática. ¿Cuántas personas en este momento tienen contratos dignos en Colombia y en el mundo? Una minoría. El 80% de la nómina estatal prácticamente es contrato. El contrato es una modalidad de esclavitud moderna sutil, porque ya las personas tienen muchos derechos a la jornada de descanso, bueno, una cantidad de garantías que existe cuando uno tiene un contrato estable, permanente. Entonces el contratista es una nueva modalidad de esclavo o esclava que tiene que cumplir unas metas. Para cumplir esas metas, el contratista no descansa, el contratista se va a su casa a seguir trabajando porque tiene que cumplir las metas. Bueno, también desconoce el trabajo reproductivo y luchamos porque se reconociera. Me queda un minuto y pasemos 2 minutos para hablar de la democracia Villarrada, que más o menos estamos al frente. Si ustedes ven acá, estamos viendo unos objetos de la cultura que nos pueden parecer como un poco en desorden. ¿Y qué es el abigarramiento? Es los sinónimos, porque la palabra en sí es juntar muchas cosas dispersas que aparentemente no están en conexión. Pero lo que buscamos con una democracia abigarrada tiene que ver con la heterogeneidad de posibles sujetos, sujetas, de posibles niveles de conocimiento, de posibles formas de sentir, pensar, y habla de disparidad, complejidad, mezcla, confusión, promiscuidad, enredo, maraña, desorden, lío, blindaza, recargamiento, mezcla. Sigue a la siguiente y tenemos esta mesa. En esta mesa ustedes pueden ver un conjunto de objetos que aparentemente no están en orden ni jerarquizados, sino que son objetos que están hablando desde su múltiple comunicabilidad, como el mochilón mismo,
como la música en este tambor, como el alimento acá, como la lucha política acá, como la pintura de esa mujer que ustedes ven allá. Son dos caras pintadas por una mujer palestina, y la tía de mi hija copió las caras, porque ella también es pintora. Allá está el nombre de la pintora. Una persona que ha trabajado el abigarramiento en la pintura es Frida Kahlo, que ustedes la ven acá, y aquí hay un cuadrito donde se podrían ver muchos objetos, y allá hay un autorretrato. Este es un retrato con las espinas, y ese de allá hay unos cuantos piquetitos, son los cuerpos lacerados en muchas partes. Sigamos, ya termino. Este desgarramiento también se puede ver en un barrio como este, en donde en este lugar, el día que se hacen las ventas, circulan carros, toda clase de objetos, y no se tropiezan, no tienen problemas entre sí, a pesar de que hay muchos objetos alrededor. Último. Entonces, iba a hablar un poco de la comprensión, que es una forma distinta, como les decía, no es meter en la cajita previa que tengo, sino es entregarme al momento presente para que me hable y recoger eso que me dice el momento presente. No es ordenador, no es categorizador, a pesar de que, claro, que tenemos estructuras cognitivas de ordenar lo existente. ¿Sí? Y entonces, dejo para provocar la idea de la democracia abigarrada como de construir el ideal de ciudadanía hegemónicamente impuesta, hablar de la corporalidad, ponernos en los multipoderes, la multifocalidad, los multisentidos de acción y prevención, todas estas formas que las mujeres hemos ensayado de relacionamiento, la simultaneidad, porque nosotros aquí donde estamos en simultáneo en muchas partes, actuando y operando, no estamos solo presentes aquí. Una articulación que no homogeneiza, una inclusión que no jerarquiza, una desjerarquización y un silenciamiento contra el poder que nos es impuesto en nuestras corporalidades, que están siendo expoliadas y confiscadas al servicio del capitalismo. Y una democracia abigarrada resiste contra ese poder de convertirnos en máquinas productivas o de convertirnos en productoras de hijos o hijas para la guerra, como siempre decimos las feministas por la paz. Y entonces este es como un mensaje para reflexionar un poco, así como en grandes rasgos, de lo que significa pensar en la democracia abigarrada desde este enfoque que acabamos de plantear las varias compañeras en materia de justicia epistémica nueva, de nuevas epistemologías de los feminismos y de la práctica de las feministas. Tengo una pregunta que me surgió y que la estuve conversando con una persona allá en un varón y una mujer, el uno Aruaco y la otra Cancuamo. Y que es un poco polémica y la lanzo así. Porque yo les preguntaba, a raíz de una discusión que no hay tiempo para tocar, me insistieron en lo que tú has hablado, y que lo que te has hablado, yo ya tocó esto, de la mujer al bordar el mochilón, al tejer, sí, el mochilón, está plasmando su pensamiento y toda la armonía como tú lo has planteado. Pero por otro lado, yo preguntaba el asunto del poporo y el asunto de mascar, mambear la coca y la misma metáfora. El poporo es también el útero femenino, pero solo lo manejan los hombres. Entonces yo preguntaba que si esos dos roles, ¿de dónde venían? Me dicen que eso viene de la ley de origen. Entonces la pregunta un poco es cómo se concilia esa tradición ancestral, mágica por supuesto, con esa cosmovisión indígena, con ese reparto que puede uno decir, puede ser polémico o no, que establece unos roles muy diferenciados entre lo masculino y lo femenino. Y si hay la posibilidad de más bien producir un desplazamiento mutuo, que las mujeres pudieran mambear coca
y que los hombres, tengo entendido que hay unos hombres que tejen el mochilón. En Occidente se podría entender complementariedad, y es algo que es faltante de y solo cuando el otro está es que es completo, ¿sí? Aquí en realidad la complementariedad tiene que ver con la integralidad y la unidad, que son otros dos principios espirituales. Entonces, por ejemplo, el poporo es la mujer, ¿sí? En el principio de complementariedad, el poporo es la mujer, y digamos el palito con el que mambean es el hombre, y ahí se recrea digamos, la interacción permanente del mundo de lo considerado femenino, masculino, que no son duales, porque lo explican así, es decir, en la mujer hay elementos de lo masculino que está incorporado, y en lo masculino también, ¿verdad? Hay mucho de lo femenino. Entonces, cuando se mambea, que es el momento del pensamiento del hombre, realmente lo que se está recreando es la ley, la narrativa de origen, y es cómo se dio inicio a la vida. Entonces hay un movimiento de permanencia del vínculo con origen, ¿sí? Eso es un poco lo que nos explican las mayores y la narrativa de origen. Tejer es igual también, es decir, el hilo es considerado esa energía de lo femenino no dual, y la aguja es el marido, le llaman, pásame el marido, préstame el marido, dicen algunas, solo se tiene una, y ambos no son elementos de uso solamente, sino son portadores de códigos espirituales, culturales. Entonces, cuando se está tejiendo, realmente se está haciendo un poco lo que explicaba ahorita con el poporo, que es recrear la relación y la narrativa de origen. Lo explico con más profundidad en algo que a mí particularmente me parece muy profundo en términos del principio de complementariedad, y son las cancurúas. Las cancurúas son las malocas, para las que no sepan de pronto los lugares, las casas sagradas. Y en cada pueblo hay 2 cancurúas para llegar a hacer todo el tema de ritualidades propias, ¿no? Y la cancurua mujer es la cancurua más grande. Uno llega y encuentra 2 cancuras juntas, y la más grande es la mujer, pero la cuidan, así dicen ellos, los hombres. Ahí solo entran los hombres, pero es la cancurua mujer. Y la cancurua hombre es más pequeña, pero la cuidamos las mujeres. Y ahí hacemos toda la ritualidad de informes, pagamento, todo, ¿verdad? Espiritualmente, ¿qué es? Explicando un poco también lo que hacía ahorita con poporo y tejido. Es el cuidado, la relación es profundamente de unidad, ¿sí? De cuidado, porque se sostiene la vida, lo uno sin lo otro. Y por ejemplo, lo que a veces en trabajos tradicionales en cancuras es, vamos a limpiar a los, digamos, vamos a hacer la limpieza de todo el tema de violencias. Entonces, no es lo que pasa individualmente, sino en ese sentido de la unidad y la complementariedad profundamente espiritual. Lo que se hace es que se trabajan los distintos elementos de esa, yo diría, en un término muy occidental, en el espectro del mundo de lo masculino y de lo femenino, que no es dual para ellos. O sea, no es el día y la noche, como el sol y la luna, que podría ser dual, sino en ese espectro o en esa degradé de lo que va haciendo en el continuo, exacto, mejor, de cómo amanece y cómo anochece, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que se recrea. Ahora, algunos investigadores, y en nuestro artículo que escribimos con Yusmidia y Rosa Manuela Montero, alguna literatura nos decía que los hombres ancestralmente tejían, pero en la narrativa de los pueblos no está así, y las mujeres alguna vez decían poporeaban, pero tampoco hemos encontrado realmente evidencia de que eso ocurre, ¿sí? Y creo que la discusión es si se pasa a hacer lo uno o lo otro. El tejido de mochila ocurrió en medio del conflicto,
porque los hombres no pudieron seguir yendo a las fincas y tenían que tejer para subsistir. Entonces muchos se quedaron tejiendo y están tejiendo ahorita. Quisiera saber, muy desde el sentir y mi interés investigativo en lo queer, cómo se hace con estas identidades diversas y diferentes en todo este tema que se está hablando, y con respecto a la tensión que también hay con la ancestralidad. A propósito de la película Alma del Desierto, que habla de esta mujer trans, Guayú, que se estrenó hace poco, que también me parece súper interesante, y que su existencia era muy incómoda en todo este universo Guayú. También quisiera como saber cómo se vive, cómo se siente y se problematiza este tema. En la cosmogonía indígena. Y en la mesa, claro, en esta iniciativa de mujeres, de la red de mujeres del Caribe, me interesa mucho. Bueno, en la red de mujeres del Caribe nos planteamos la posibilidad de la inclusión de todo tipo de personas, independientemente de su orientación sexual, también de su procedencia regional o digamos, su identidad étnica, racializada, en fin. O sea que tenemos alianzas con Caribe Afirmativo, por ejemplo, en todos los departamentos del Caribe colombiano, y muchas compañeras de Caribe Afirmativo pertenecen a la red.